perfectamente, ¿no? Sí, doctor, se ve correctamente la imagen. Perfecto. Bueno, cuando ustedes vayan a hacer el diagnóstico de esta patología, la enfermedad ulcerosa péptica, lo primero que deben hacer es diferenciar lo que es el síndrome ulceroso péptico de lo que es la enfermedad ulcerosa péptica. Como van a poder ver, hay claras diferencias entre uno y otro concepto, obviamente que nos van a permitir llegar a estos diagnósticos. Miren, ¿cuál es el concepto de síndrome ulceroso péptico? Lo que les decía, hablando del concepto, debemos diferenciar lo que es el síndrome ulceroso péptico, que se define así, es un conjunto de síntomas y signos, ¿sí? Caracterizado por dolor urente o quemante, localizado en el epigastrio, la típica epigastralgia urente que refiere el paciente, que eventualmente puede ser transfictivo a dorso, es decir, el paciente puede referir de que el dolor se irradia hacia la espalda, hacia la región dorso-lumbar. Pero ¿cuál es la gran característica del síndrome ulceroso péptico? Esto, miren, acompañado de sensación de vacío o hambre dolorosa, que aparece con el ayuno y calma con los alimentos no condimentados y que se presenta habitualmente, periódicamente en primavera, otoño o tensión nerviosa. Entonces, ¿qué nos dice el síndrome ulceroso péptico? De que el paciente, en forma similar a lo que ocurre con la gastritis aguda, va a referir la típica molestia urente localizada en el epigastrio, que puede ser transfictivo a dorso, pero que este dolor lo va a relacionar el paciente con los alimentos. El paciente indica de que el alimento le calma el dolor o el alimento le origina el dolor, ¿me entienden? Entonces, ¿qué nos dice el síndrome ulceroso péptico? Que debemos acordarnos de la cronología del dolor en la úlcera gástrica y duodenal. ¿Se acuerdan? En la úlcera gástrica el dolor aparece después de haber ingerido alimentos, ¿se acuerdan? Y en la úlcera duodenal el alimento calma el dolor. Entonces, cuando el paciente, les vuelvo a repetir, les refiere a la típica molestia urente o quemante localizada en el epigastrio, pero que ya existe relación con los alimentos, es decir, que el alimento le calma el dolor o le origina el dolor, habrá que pensar en un síndrome ulceroso péptico. Ese es el concepto que siempre deben acordarse. ¿Listo? Y decimos que este síndrome ulceroso péptico es atípico, cuando estos síntomas se van a presentar en forma aislada, cuando no tienen ritmo ni periodicidad y cuando los alimentos blancos no calman el dolor. Dentro de estos están el cáncer gástrico, gastritis en todas sus variantes. Y miren, vamos a hablar ahora de la enfermedad ulcerosa péptica. Miren, ¿cuál es el concepto de la enfermedad ulcerosa péptica? Es una enfermedad en la cual va a existir un defecto, una solución de continuidad o pérdida de sustancia en la mucosa gastroduodenal, que puede o no atravesar la muscularis mucosa y que tiene mucha relación o íntima relación en cuanto a la etiología con la actividad acidopéptica del jugo gástrico. Es decir, nosotros en el síndrome ulceroso péptico teníamos la sospecha, el alto índice de sospecha, que probablemente nuestro paciente tenía una úlcera, ¿no? Por la clínica que nos has referido, nos ha indicado de que además del dolor había relación con los alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a pedir al paciente? Una endoscopía. Y por endoscopía vamos a poder ver esta típica característica de que va a haber un defecto, pérdida de sustancia en la mucosa gastroduodenal que nos va a indicar eventualmente de que el paciente ya no solamente tiene una gastritis, sino tiene una enfermedad ulcerosa péptica, que ya es una solución de continuidad. Entonces, lo primero que deben hacer es entender bien estos conceptos para que podamos avanzar con el tema, ¿sí? Hablando de otros conceptos, según el libro El Tratado de Gastroenterología de Schlesinger y Fortran, él indica de que úlcera en el aparato digestivo lo define como una disrupción o rotura de 5 milímetros o más de la cubierta mucosa del epitelio del estómago, con una profundidad visible por endoscopía, con o sin evidencia histológica de extensión submucosa. ¿Estamos de acuerdo? Muy buen concepto. ¿Y por qué ha creado este concepto Schlesinger y Fortran? Porque para hacer el diagnóstico diferencial entre úlcera y erosión. ¿Y qué dice que es erosión? ¿Cuál es el concepto que le da a erosión Schlesinger y Fortran? Una erosión es una disrupción, pero de menos de 5 milímetros. Cuando la disrupción o rotura es de más de 5 milímetros, hay que pensar en una úlcera. ¿Estamos de acuerdo? Y la enfermedad ulcerosa péptica se utiliza para englobar las úlceras y erupciones en estómago y duodeno debido a varias causas.
¿Cuáles son las áreas o zonas susceptibles de ser dañadas en la mucosa gastroduodenal? Son el tercio inferior del esófago, donde podemos encontrar úlceras, el estómago, el duodeno, sitios de mucosa gástrica ectópica, como es el divertículo de Meckel. Ustedes deben recordar de que el divertículo de Meckel es la persistencia del conducto onfalo-mesentérico o vitalino. Consiste básicamente en la presencia de una dilatación sacular aproximadamente una zona distante a un metro, un metro 20 de la válvula ileocecal. Cuando existe el divertículo de Meckel, nos indica de que es el límite entre el yeyuno y el ilion, ¿no? Para eso sirve, básicamente. Y en este divertículo de Meckel podemos tener mucosa gástrica ectópica, es decir, que no debería haber normalmente, y en esta zona pueden presentarse también úlceras, ¿no? Y en la década de los 80, al descubrirse el HP, se revolucionó el conocimiento de esta enfermedad, como hemos ido comentando las anteriores clases, ¿no? Y lo volvemos a repetir, ya hemos comentado varias veces estos conceptos, ¿no? Normalmente, para que no tengamos daño en la mucosa gastroduodenal, debe existir un equilibrio entre los factores protectores, ¿sí? Los factores que nos protegen para evitar el daño, y los factores agresivos, ¿no? Debe haber, es como una balanza, deben estar en equilibrio, en homeostasis, para que no tengamos daño. Cuando esta balanza se rompe, obviamente vamos a estar predispuestos del daño, sobre todo cuando esta balanza se lleva a cabo a favor de los factores agresivos, ¿no? Como indica acá, la ruptura de este equilibrio va a predisponer a la aparición de úlceras en la mucosa intestinal, y los factores que rompen la barrera habitualmente son el HP, el Helicobacter pylori, el ácido, la pepsina y los AINES, ¿no? Aquí vemos los lugares que pueden ser afectados por las úlceras, como habíamos comentado, el tercio inferior del esófago, el estómago en sus distintas porciones, puede haber afectación en un divertículo de Meckel, ¿no? Aquí están todas las zonas que habíamos comentado. Y estas son las fases evolutivas de una úlcera péptica. Habitualmente, miren, en la primera foto vemos de que ya está existiendo una pequeña ulceración o solución de continuidad, ¿no? Que habitualmente empieza con algo muy superficial, inicialmente empieza afectando a la mucosa. Si el paciente no recibe tratamiento oportuno, miren, en la siguiente ya vemos mayor afectación y hay pérdida de tejido, solución de continuidad, alteración de la morfología de la mucosa. En la tercera, mucha más afectación. La úlcera se está haciendo bastante profunda, y en la última imagen vemos obviamente que han sido ya afectadas varias capas del estómago por la úlcera péptica con la que está cursando el paciente. Ahora, ¿de dónde viene el término de péptico? ¿Por qué decimos úlcera péptica? Péptico quiere decir que afecta al estómago o al duodeno, y el nombre de péptico se ha acuñado o es gracias a la pepsina, ¿no? Que es una enzima proteolítica, obviamente que va a causar bastante daño en la mucosa gastroduodenal. Aquí está lo que les decía, las capas que inicialmente que son afectadas van siendo dañadas en forma progresiva, ¿no? Empieza con un daño en la mucosa, no recibe el tratamiento correspondiente al paciente, la afectada es la muscular mucosa, luego la submucosa y la muscular propia. Y si el paciente no recibe tratamiento, inclusive la úlcera puede afectar todas las capas y el estómago puede perforarse, que es una complicación de la enfermedad ulcerosa péptica, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y estas úlceras van a ocurrir cuando existe un desequilibrio, como les decía, entre los factores citotóxicos, es decir, los que nos hacen daño, y los citoprotectores en el tracto gastrointestinal alto, ¿no? ¿Cuáles son los factores defensivos que nos protegen del daño? Otra vez lo volvemos a comentar: el bicarbonato, el moco, el flujo sanguíneo, las prostaglandinas, la regeneración celular y el crecimiento celular. Y ya hemos hablado la acción bastante benéfica de cada uno de estos elementos en las anteriores clases, cuando hemos hablado de fisiopatología de la enfermedad ulcerosa péptica, ¿se acuerdan, no? Y los factores agresivos, el ácido, la pepsina, el Helicobacter pylori, los AINES, el tabaco, el alcohol, los ácidos biliares y la isquemia. Entonces, como verán, para entender tanto la gastritis y la enfermedad ulcerosa péptica, siempre debemos acordarnos de la barrera mucosa, ¿sí? La barrera mucosa es la que nos protege del daño que podemos sufrir cuando predominan los factores agresivos. Y ustedes se acordarán cómo está formada la barrera mucosa: por factores preepiteliales, epiteliales y posepiteliales. ¿Cuáles eran los factores preepiteliales? ¿Quién se acuerda? El moco y el bicarbonato, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y los fosfolípidos, que hacen de que el moco
bastante viscoso y proteja de mejor manera la mucosa del estómago. ¿Cuáles eran los factores epiteliales? Los factores epiteliales. Uno, la capacidad de restitución celular en una zona específica del estómago que ha sido dañada, ¿no? Segundo, la resistencia celular, es decir, el epitelio debe ser bastante resistente para hacer frente al daño que pueda existir, ¿no? Tres, los transportadores ácido básicos, que van a extraer el exceso de ácido y llevan bicarbonato a la zona afectada para neutralizar la hiperacidez que está presentando el paciente, ¿no? Cuarto, las prostaglandinas, ¿se acuerdan? Sí, que nos protegen, siempre son bastante benéficas las prostaglandinas que se producen en la mucosa gástrica. Luego está el factor de crecimiento epidérmico, ¿se acuerdan? Con todas sus acciones. Y por último está el óxido nítrico, ¿no? Esos serán los factores epiteliales. ¿Y cuáles son los posepiteliales o para algunos subepiteliales? Principalmente el flujo sanguíneo, a través del cual llega el bicarbonato para neutralizar la hiperacidez y obviamente llegan todos los nutrientes que requiere esa mucosa gástrica o duodenal para hacer frente al daño que pueda existir. Obviamente esto, por el flujo sanguíneo llegan todos los nutrientes que requiere la mucosa, por ejemplo, para tener la capacidad de regenerarse y enfrentar al daño, ¿no? Entonces siempre acuérdense de la barrera mucosa, ¿no? Y aquí está lo que les decía, aquí está la típica balanza que siempre les ponemos como ejemplo para explicar el hecho de que debe existir un equilibrio entre los factores agresivos y los defensivos para que no tengamos daño. Cuando se rompe la balanza o cuando se rompe el equilibrio, obviamente predominan, por ejemplo, los factores agresivos, el paciente va a estar susceptible de tener daño en la mucosa gastroduodenal, ¿no? Y hablando un poquito de la epidemiología, la frecuencia de la enfermedad ulcerosa péptica es muy variable y está determinada ¿por qué? Principalmente, según los estudios, por la asociación con el HP. Es decir, la presencia del HP hace de que la enfermedad ulcerosa péptica se haga crónica, que no sane rápidamente, ¿no? Y también está bastante asociada con el consumo de los AINES, como vamos a ver más adelante, ¿no? Se dice que la enfermedad ulcerosa péptica afecta al 10% de la población mundial en algún momento de su vida. ¿Qué les parece? Alta la estadística, ¿no? Es decir, que todos estamos susceptibles de esta patología, ¿no? Por distintos factores. La prevalencia de esta patología depende básicamente de la infección por HP. 10 de los afectados por HP, 10 a 20% de las personas afectadas padecen esta enfermedad, es decir, la enfermedad ulcerosa péptica, ¿no? Cifras mundiales indican incidencia anual de 0.04 al 2.4% para úlcera duodenal y del 0.02 al 0.34% para úlcera gástrica. Eso no olvidarlo. Estas tasas son 10 veces superiores en presencia del HP. Entonces, ¿qué les parece? ¿Será importante erradicar al HP de la mucosa gastroduodenal para evitar que el daño continúe? Obviamente que sí, ¿no? Entonces, esa recomendación nos da esta estadística. Las tasas son 10 veces superiores en presencia de HP. La úlcera duodenal, no olvidar de que es más frecuente en varones y en personas jóvenes. No se olviden, la duodenal es más frecuente en varones y siempre en jóvenes, la mayor parte de las veces en jóvenes. Y la edad de promedio es de 25 años y 45 años en mujeres. La úlcera gástrica en Japón es, al contrario, la úlcera gástrica es mucho más frecuente en personas mayores, ¿no? No tanto en jóvenes. Y en Japón es 5 a 10 veces más frecuente que la úlcera duodenal. En nuestro país, estadísticas del 2017, 1.051 pacientes, este estudio realizado en los institutos gastroenterológicos boliviano-japoneses, a los cuales se les hizo endoscopía más, ¿sí? 1.051 pacientes a los cuales se les hizo endoscopía alta con biopsia antral, nos dieron los siguientes resultados. Miren, 734 personas, equivalentes al 70%, eran positivos para HP, ¿sí? 66% eran mujeres. De los HP positivos, el 10% se relaciona a úlcera péptica. ¿Qué les parece? La más frecuente, la úlcera gástrica, en este estudio con 6.5%, que la duodenal con 4.8%. Y hablando de la etiología, obviamente es muy importante recordar siempre la etiología que tiene esta patología, porque esta es una patología prevalente también en la consulta de un médico general y también en la especialidad de gastroenterología. Se dice que hay dos grandes causas que debemos tener en cuenta: las causas comunes y las causas poco comunes. Hablamos de las causas comunes.
Dentro de estas está principalmente el HP, el Helicobacter pylori, los AINES, ¿sí? El consumo de AINES, sea indometacina, ibuprofeno, diclofenaco, ketoprofeno, todo lo que ustedes se acuerdan, ¿no? Otro factor, la hipoxia tisular. Y lamentablemente las personas que vivimos en Potosí estamos sometidos a hipoxia tisular. No se olviden de que a mayor altura, menor concentración de oxígeno en el ambiente. A menor altura, mayor concentración de oxígeno en el ambiente. Es por eso que ustedes cuando vayan a Santa Cruz no van a ver personas con cianosis eritrocíticas, porque tienen mayor cantidad de oxígeno en el ambiente y obviamente no hay el estímulo a la médula ósea para la mayor producción de glóbulos rojos en el organismo de ese paciente. Pero ¿qué pasa en las personas que vivimos en la altura? Como hay menor concentración de oxígeno en el ambiente, la hipoxia es un estímulo a la médula ósea para la mayor producción de glóbulos rojos y en cualquier momento de nuestra vida, sobre todo cuando somos mayores, llegamos a tener eritrocitosis, ¿no? Entonces, la hipoxia tisular siempre tomar en cuenta, es por eso que las personas mayores de 50 años en un buen porcentaje llegan a tener grados variables de gastritis o enfermedad ulcerosa péptica, ¿no? Entonces, eritrocitosis, senectud, y no olvidar dentro de la etiología las úlceras de estrés. Y dentro de las úlceras de estrés, básicamente tenemos dos úlceras, la úlcera de Cushing y la úlcera de Curling, ¿sí? ¿En qué consiste la úlcera de Cushing? La úlcera de Cushing se ve en pacientes críticos, en pacientes gravemente, en grave estado, los pacientes que están en coma, por ejemplo, los pacientes que han tenido traumatismos cráneoencefálicos graves, los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria grave, los pacientes que están en coma por alguna enfermedad metabólica grave. Entonces, en esos pacientes se presenta la úlcera de estrés que se llama la úlcera de Cushing, en los pacientes que están en terapia intensiva. ¿Y en qué consiste la úlcera de Curling? Es la úlcera que se presenta en los pacientes grandes quemados, es decir, por los pacientes que por el estrés que están sintiendo por la quemadura que han tenido en su organismo, desarrollan un tipo de úlcera en el estómago que se llama la úlcera de Curling, ¿no? Y obviamente en ambas, en la de Cushing y en la de Curling, ¿cuál será el común denominador? La presencia de isquemia tisular, es decir, igual hipoxia tisular, y por eso también el paciente podrá desarrollar estas lesiones en la mucosa del estómago, ¿no? Causas poco comunes, tenemos la hipersecreción ácida, que se ve en los gastrinomas, principalmente en el síndrome de Zollinger-Ellison. No olvidar que el Zollinger-Ellison es un tumor pancreático de células no beta secretor de gastrina. Entonces, estos pacientes, obviamente, como tienen mayor cantidad de gastrina circulante, ¿qué va a ocurrir? ¿Dónde actúa la gastrina? Hemos dicho, a nivel de las células parietales, ¿se acuerdan? La gastrina actúa a nivel de las células parietales para la mayor producción de ácido clorhídrico, es decir, este paciente es hipersecretor de ácido clorhídrico y al ocurrir eso, su organismo obviamente va a romper la balanza entre los factores agresivos y defensivos, tiene más ácido y obviamente va a estar predispuesto al daño y eventualmente a una úlcera péptica, ¿no? Otra enfermedad, incremento en el número de células en la mastocitosis. No olviden que ¿con qué otro nombre se conocen los mastocitos? ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Con qué otro nombre se conocen los mastocitos, que es más frecuente inclusive? ¿Se acuerdan alguno de ustedes? Las células cebadas, ¿se acuerdan? ¿Y qué contiene las células cebadas? Histamina, ¿sí? Y la histamina, cuando el mastocito sufre hemólisis, cuando se destruye, libera gran cantidad de histamina. Y esta histamina también actúa a nivel de las células parietales para la mayor producción de ácido clorhídrico y el paciente es hipersecretor y puede inducirle el desarrollo de una enfermedad ulcerosa péptica. Por eso decimos de que la mastocitosis es otra causa, pero poco común, de enfermedad ulcerosa péptica. También otra, la leucemia basófila, la hiperfunción hiperplasia de células G antrales, no inducida o inducida por HP. Otras afecciones diferentes, por ejemplo, se han visto en cuadros virales, se ha visto enfermedad ulcerosa péptica, por ejemplo, en la afectación de citomegalovirus en los pacientes inmunodeprimidos, por los virus del herpes simple. El uso de cocaína, de crack, está demostrado que produce mayor producción de ácido clorhídrico a nivel de las células parietales, entonces el paciente puede tener enfermedad ulcerosa péptica, idiopáticas. ¿Y a qué se denomina úlcera idiopática? A la úlcera que es negativa para HP y es negativa para AINES, es decir, que el paciente no tenía el antecedente que estaba consumiendo AINES. Entonces decimos si puede ser idiopática. Se presentan también en el subtipo genético en la amiloidosis tipo 3, se presenta en el síndrome de Neuhauser. El síndrome de Neuhauser tiene una triada típica que es retardo mental,
hipotonía y megacórnea, ¿no? Entonces, se han visto bastantes casos en esta patología, en la porfiria cutánea tardía, en la inducida por radiación y quimioterapia. No olvidar este hecho, hay muchos casos de enfermedad ulcerosa péptica en aquellos pacientes que están recibiendo radioterapia para el tratamiento de cáncer de mama o tumores del mediastino o del tórax, por ejemplo, tumores de pulmón, como el tumor de Pancoast, que es un tumor del vértice pulmonar, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante respecto a la etiología. Todo esto deben acordarse en el momento de valorar a estos pacientes. Obviamente, pensar en lo más frecuente, ¿no? Estas causas son bastante raras, ¿no? Y aquí está un poquito para recordarles, las úlceras están bastante relacionadas con el HP y aquí todo esto ya lo hemos comentado, el HP es un bacilo espiral, gran negativo, flagelado, tiene 4 a 6 flagelos que le permiten la motilidad, produce una enzima que es la ureasa, ¿se acuerdan, no? Que realiza un metabolismo, capta la urea de la circulación sanguínea y produce amoníaco y dióxido de carbono, y el amoníaco le crea un medio alcalino en la mucosa del estómago y le sirve también como fuente de energía para sobrevivir en este ambiente totalmente hostil, ¿no? Todo esto ya lo hemos comentado cuando hemos hablado de HP, ¿no? Hemos hablado de los factores de la virulencia, aquí está, todo esto ya lo hemos comentado, ¿no? Todo esto ya lo hemos comentado. Y miren esta imagen. En la imagen es una endoscopía. Todas esas lesiones que pueden ver en la mucosa del estómago, es una mucosa del estómago vista por endoscopía, son las lesiones que se presentan en las úlceras por estrés, ¿sí? Ya sean úlceras de Cushing o úlceras de Curling, ¿no? Miren, lo que les decía, característicamente son múltiples las úlceras por estrés, se localizan en el cuerpo gástrico, ¿no? En pacientes sometidos a estrés extremo, lo que les decía, ¿no? En pacientes que están críticos en terapia intensiva o padecimientos graves, ¿no? Y para el tratamiento de estos pacientes es muy importante la corrección de la hipotensión, el estado de shock y la acidosis. Es de primordial importancia para revertir estas lesiones que está presentando el paciente y obviamente que pueden ser causa de hemorragia digestiva alta, que si no es tratado oportunamente puede poner en riesgo la vida de nuestro paciente, ¿no? Y hablando un poquito desde el punto de vista anatomopatológico, las lesiones ulcerosas que vamos a ver por endoscopía pueden tener estas características. Miren, pueden ser redondas o pueden ser ovales, como vamos a ver más adelante, ¿no? El tamaño de las úlceras oscila entre milímetros hasta varios centímetros. El mayor porcentaje de las úlceras son menores de 1 centímetro, el mayor porcentaje para algunos menores de 2 centímetros, ¿no? Entonces, como indica acá, el tamaño oscila entre milímetros hasta varios centímetros. La mayoría son menores a 2 o 1 centímetro de diámetro. Generalmente las lesiones que encontramos a la endoscopía en la mucosa gastroduodenal son lesiones únicas, habitualmente, pero en 5 a 20% de los casos encontramos 2 o más úlceras, eso también habrá que tomarlo en cuenta, más frecuente en el bulbo duodenal, 4 veces más que en el antro gástrico, ¿no? Y las úlceras que vamos a tener la oportunidad de ver por endoscopía pueden ser agudas o crónicas, cada una con su característica propia. Miren, las agudas, ¿cómo van a ser las lesiones agudas que vamos a encontrar? Son poco profundas, ¿no? Es decir, son más superficiales, muy variables en tamaño y forma. Habitualmente están con fondo blanquecino, que corresponde a fibrina, que es tejido de cicatrización, y bordes edematosos, es decir, el centro está con tejido blanquecino, que es fibrina, los bordes están bastante edematosos y son superficiales, ¿no? Poco profundos. Tienen defectos necróticos de muscularis mucosae o serosa, ¿no? Y miren, ¿qué les parece? La primera imagen es una típica úlcera aguda, miren, es superficial, está cubierta, como les decía, de un tejido blanquecino que corresponde a fibrina, miren los bordes son edematosos, ¿no? Entonces, esta es la típica característica de una superficial. Igual, entonces, miren la gran diferencia de lo que vemos ya en la enfermedad ulcerosa péptica, ¿se acuerdan? En la anterior clase hemos visto imágenes de gastritis, ¿se acuerdan? Y en las gastritis solamente veíamos enantema, es decir, edema de mucosa, veíamos eritema, ¿se acuerdan? Veíamos petequiado hemorrágico, veíamos una mucosa bastante friable, pero en ningún momento habíamos visto solución de continuidad. Miren, estas ya son las típicas úlceras. Hay pérdida de tejido, solución de continuidad, alteración de la morfología normal en la mucosa del estómago, que nos habla de que ya esta es una enfermedad ulcerosa péptica. Entonces, como pueden ver por endoscopía, no es demasiado complicado hacer el diagnóstico diferencial entre una y otra patología. Solamente será suficiente de que el médico
que obviamente tenga bastante criterio para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Hablamos de las crónicas, generalmente son más profundas. ¿Qué les parece? Las que hemos dicho de las agudas, superficiales, poco profundas, estas son profundas. Los bordes son más gruesos, bordes gruesos con exudado inflamatorio, igual, que puede corresponder a fibrina, pueden tener igual el tejido blanquecino. Hay necrosis fibrinoide, lo que habla de que la afectación de las capas del estómago ha sido más profunda, ¿no? Han sido comprometidas más capas, por eso por la necrosis fibrinoide que vamos a encontrar, va a haber tejido de granulación, es decir, esa úlcera en su afán el organismo de ese paciente en el afán de tratar de cicatrizar esa úlcera, obviamente está provocando mayor cantidad de tejido de granulación en la zona, tejido fibroso o cicatrizal, para que se vaya limitando la lesión, ¿no? La mayoría de las úlceras no superan la capa muscular, ¿no? Pero puede haber un tipo especial de úlcera que se llama la úlcera penetrante, úlcera de cara posterior de estómago penetrante hacia páncreas, así se llama. Entonces, mire, esa úlcera penetrante puede afectar toda la pared del estómago, ¿qué les parece? Llegando a penetrar a órganos vecinos, como por ejemplo el páncreas, el hígado, el colon y vía biliar. Entonces, en esos casos se dice de que el paciente tiene la típica irradiación hacia la región dorso-lumbar y refiere un dolor transfictivo a dorso, es decir, como algo le perforara hacia el dorso, ¿no? Y la úlcera duodenal se asocia a una gastritis. Esto no olvidarlo, cada tipo de úlcera, la úlcera duodenal y la gástrica, se asocia a un tipo específico de gastritis. Por ejemplo, miren, la úlcera duodenal se asocia a una gastritis difusa, antral, pero no atrófica, causada por HP. Y miren lo contrario, en la úlcera gástrica se aprecia mayor asociación con gastritis multifocal, es decir, gastritis atrófica, ¿no? Que afecta al antro y cuerpo también relacionados con el HP. Entonces, cada una se relaciona con un tipo particular de gastritis también, eso no deben olvidarlo, ¿no? Y miren, vemos acá una úlcera crónica, impresiona ver mayor afectación, veo los bordes más gruesos, pero ¿qué me llama la atención también en estas imágenes? De que el paciente no solamente tiene úlcera, miren alrededor, el epitelio está enantematoso, está totalmente eritematoso, ¿sí? Está edematoso, está friable, tiene petequiado hemorrágico. Entonces, esto nos habla de que además de la úlcera, este paciente tiene una gastritis, ¿no? Una gastritis crónica. Entonces, en muchos pacientes hay asociación de gastritis y enfermedad ulcerosa péptica también, ¿no? Y para que entiendan bien lo que pasa en la enfermedad ulcerosa péptica, como les decía al principio, vamos a volver a repetir algunos conceptos. No olvidarnos de la barrera mucosa, tanto lo hemos ido comentando, ¿no? La mucosa gastroduodenal, no olvidarse, obviamente no es de más decirles de que se encuentra en un ambiente totalmente hostil, ¿no? Donde hay ácido clorhídrico, pepsina, enzimas pancreáticas, puede haber bilis. Imagínense, ¿no? En el que existen elementos irritantes, exógenos como picantes, alimentos mal masticados, medicamentos, alcohol, AINES y factores endógenos como el ácido clorhídrico, pepsina, bilis y solecitina, que si no están en equilibrio, obviamente el equilibrio se rompe a favor de uno de estos, obviamente estamos susceptibles de tener daño, ¿no? Ante estos factores se encuentra una barrera que va a mantener la mucosa intacta y funcionando adecuadamente. Esta barrera tiene tres capas o secciones bien definidas y son la barrera amortiguadora, lo que habíamos hablado, factores preepiteliales, epiteliales y posepiteliales, ¿no? La amortiguadora formada por el moco no es idéntico en su composición en todo el espesor, ya que tiene dos partes, ¿no? La primera se encuentra más hacia la luz. ¿Qué quiere decir? Más hacia afuera, ¿no? Más hacia afuera del estómago, ¿no? Obviamente es la capa que va a estar en contacto, por ejemplo, con el alimento, ¿no? Está constituido por moco soluble, ¿sí? ¿Cuál es la característica de esta primera capa de moco que está más hacia afuera? ¿Sí? Que es fácilmente removible, ¿sí? Es fluido, no es tan viscoso como la capa que está más adherida al epitelio. Químicamente, esta capa tiene alto poder tampón y está compuesto por fosfolípidos. ¿Qué fosfolípidos? Las glucogalactosaminas, las cialomucinas, el ácido neuramínico y sustancias proteicas y bicarbonato, ¿sí? La mayor defensa contra el ácido está en la consistencia y calidad del moco, eso está claro, ¿no? Mientras más viscoso, más, para que me entiendan en términos sencillos,
decir, más espeso sea el moco, me tenga mejor consistencia, obviamente va a proteger de mejor manera la mucosa del estómago y el paciente va a tener menor probabilidad de que tenga el mecanismo de retrodifusión de hidrogeniones, que es el mecanismo por el cual cuando la capa de moco es vencida, queda susceptible el epitelio de ser dañado, ¿no? Y son los que impiden la retrodifusión de hidrogeniones, evitando el daño mucoso, como les decía. La segunda, la más profunda, llamada gel de moco adherente. Como les decía, esta es más difícil de remover, tiene mejor consistencia, es más viscosa y tiene como función proteger a la mucosa, obviamente, ¿no? No olvidar de que la capa más cercana a la luz, la más superficial, es fácilmente removible y su función es la de también actuar como lubricante para que los alimentos que hemos ingerido más toscos resbalen fácilmente, ¿no? Esta barrera mixta de dos capas de moco protege obviamente a la mucosa contra el ácido y otros irritantes, ¿no? ¿Contra qué? Contra la actividad de las enzimas proteolíticas, por ejemplo, la pepsina, y obviamente el bicarbonato solo actúa dentro del moco y no en la luz intestinal. Tenemos la barrera celular verdadera, básicamente nosotros habíamos hablado de esta barrera celular o verdadera como la fase epitelial, ¿se acuerdan? Hemos dicho, hay una preepitelial, epitelial y posepitelial, entonces esta sería la capa epitelial, ¿no? La barrera celular verdadera interviene en los siguientes: células del epitelio de revestimiento, los poros intercelulares, la capacidad de síntesis de moco, la capacidad de renovación celular que hemos comentado, la capacidad de resistencia celular y el elemento primordial es la célula epitelial productora de moco y bicarbonato. No olvidar de que el flujo sanguíneo mucoso es muy importante, es la fase posepitelial, ¿se acuerdan? De la barrera mucosa, ¿no? ¿Sí? Por la cual llegan todos los nutrientes. La mucosa gástrica tiene una reserva de glucógeno limitado para crear energía y mantenerse vital en condiciones de deprivación de oxígeno. Por ejemplo, el paciente tiene isquemia tisular porque está en shock, está grave. Obviamente va a haber deprivación de oxígeno, ¿no? Va a haber isquemia a nivel del epitelio del estómago. ¿Y qué va a pasar? Obviamente el paciente está susceptible de tener daño. Y es por esto que requiere de este elemento glucosa permanentemente para no tener daño. Es por eso que en la mucosa del estómago hay 6 arterias principales y 6 arterias accesorias que las hemos comentado en la fisiopatología de la enfermedad ulcerosa péptica. ¿Se acuerdan, no? Y obviamente cuando el paciente se pone grave por alguna patología, cuando hay shock o quemadura extensa, lo que les decía, las típicas úlceras de Cushing y de Curling, ¿no? Por alteraciones en el pH y medio interno en todo el organismo del paciente, y en especial en la mucosa, se va a producir obviamente alteraciones en la microcirculación. Va a haber formación de cortocircuitos, obviamente van a condicionar que se queden segmentos de mucosa mal irrigada, hipóxica, y eso condicione el daño en el epitelio del estómago. Cuando esta situación se prolonga por mucho tiempo, más de 15 milímetros, van a caer también los niveles de ATP intracelular con la consecuente necrosis de las células epiteliales y obviamente ese paciente estará bastante susceptible de tener daño, ya solamente una gastritis o eventualmente una enfermedad ulcerosa péptica, ¿no? Y también hemos comentado en las anteriores clases que para un correcto funcionamiento de la barrera mucosa, ¿sí? Intervienen 3 elementos naturales: las prostaglandinas, el factor de crecimiento epidérmico y la dopamina, ¿no? ¿Cómo nos ayudan las prostaglandinas? Promueven la renovación celular, aumentan la secreción de moco y bicarbonato, disminuyen la secreción de ácido, principalmente la E1 y la E2, y aumentan el flujo sanguíneo por vasodilatación. Entonces, cuando nosotros tomamos AINES, perdemos las acciones benéficas de las prostaglandinas. ¿Por qué? No olvidar que los AINES son antiprostaglandínicos. Imagínense, perdemos estas acciones y estamos susceptibles de daño. El factor de crecimiento epidérmico, polipéptido de 60.000 Daltons, producido por las glándulas salivales y las de Brunner. ¿Qué acciones tiene? Inhibe la secreción ácida, una acción muy beneficiosa, acelera la regeneración celular en criptas y mejora la producción de moco y bicarbonato. Muy buena acción. La dopamina, no olviden que es una catecolamina, ¿sí? Es un neurotransmisor que tiene receptores periféricos en el tubo digestivo sobre el cual va a actuar de 3 maneras. Inhibe la motilidad gastrointestinal, ¿sí? Reduce la presión del esfínter esofágico inferior, el tono gástrico y la coordinación duodenal, y sobre todo estimula la producción de prostaglandinas, que nos ayuda bastante, ¿no? Y miren estos cuadros, ¿no? Hablamos de mecanismo de defensa y de cicatrización, primera línea, segunda línea y tercera línea.
Estas etapas deben mantenerse para que no tengamos daño. ¿Cuál es la primera línea de defensa que tenemos en nuestro organismo ante el daño eventual que podamos sufrir? Moco de la mucosa, secreción de bicarbonato, acción conjunta moco-bicarbonato y la hidrofobicidad de la mucosa. ¿Qué quiere decir hidrofobicidad? Que la mucosa tiene fosfolípidos, ¿no? Y estos le ayudan a que el moco sea más viscoso, sea más adherente y proteja de mejor manera a la mucosa del estómago contra el daño, ¿no? Segunda línea es la propia mucosa. La barrera apical mucosa es importante en el mecanismo de retrodifusión, los transportadores ácido básicos que extraen el ácido de la mucosa y llevan bicarbonato para neutralizar el exceso de hiperacidez, es decir, la expulsión de los hidrogeniones retrodifundidos y antioxidantes. Y la tercera línea, flujo sanguíneo mucoso. Si estas líneas de defensa son vencidas, obviamente estamos susceptibles de tener daño, ¿no? Este es un cuadrito que nos explica el Helicobacter pylori y úlcera péptica, es decir, evidencias a favor de una relación causal entre el HP y la úlcera, que está demostrado que sí existe, ¿no? Y miren, tenemos este otro cuadro que nos habla de mitos y realidades. Antes se decía, no, la úlcera es solamente de ejecutivos, no, ahora se sabe de que se presenta en toda la población, no es una enfermedad solamente de ejecutivos. Obviamente el ejecutivo tiene mayor estrés, por eso se pensaba de que solamente eran ejecutivos, ¿no? Se presenta en toda la población. ¿Se asocia solamente con el estrés? No, no se asocia solamente con el estrés. Hay factores dietéticos, un montón de factores que los vamos a comentar más adelante, ¿sí? Existe una atípica personalidad ulcerosa. No hay una típica personalidad ulcerosa, se puede presentar en gran número de personas, pero sí ustedes pueden ver en el internet, hay tipos de personalidad, y la personalidad tipo A, que es una persona muy exigente consigo mismo, son las personas perfeccionistas que quieren que todo salga bien, obviamente se estresa más, ¿sí? Se pensaba que solamente las úlceras se presentaban en esa persona, no, ahora se sabe de que gran cantidad de gente puede estar afectada por otros factores. ¿Se asocia solamente con el alcohol? No, puede presentarse también por otras causas, no se asocia solamente con el alcohol. ¿Se asocia solamente con el café? No, hay otras causas, entonces son algunos mitos y realidades, ¿no? Y frente al daño que nosotros podemos sufrir, ¿sí? Por los factores agresivos, tenemos líneas de defensa. Miren, obviamente los factores que nos pueden agredir son los factores exógenos. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan, no? Hola, Sí, doctor, le escuchamos. listo. Escuché una voz que decía, no, no, no se escucha. ¿Me están escuchando, no? Sí, Sí, doctor, se escucha correctamente. Parece que alguien encendió accidentalmente su micrófono. sí, escuché inclusive unos niños. Bueno, seguimos. Entonces, los factores que nos pueden provocar daño son los factores exógenos, los AINES, el alcohol, el ácido, la pepsina, los factores endógenos como la bilis. Frente a todos estos, tenemos una primera línea de defensa, que es el moco y el bicarbonato. Si esta primera línea de defensa es vencida, pasamos a la segunda línea de defensa, que está formada por la barrera apical, la expulsión de hidrogeniones, hidrógenos retrodifundidos, mecanismos antioxidantes. Si también esta segunda línea de defensa es vencida, tenemos una tercera línea de defensa, el flujo sanguíneo de la mucosa. Si todas estas líneas de defensa son vencidas, estamos susceptibles de lesión, ¿sí? Y ante la lesión, ante la inflamación que podamos tener, tenemos ya una primera línea de reparación, que es la restitución por las células a nivel del epitelio en la zona lesionada del estómago, ¿sí? Si esta es vencida, tenemos una segunda línea de reparación, que es la proliferación, es decir, el tejido trata de regenerarse, de repararse ante el daño que ha sufrido. Si esta también es vencida, tenemos una tercera línea de reparación que está formada por el tejido de granulación, la angiogénesis, hay neoformación vascular para tratar de remodelar o reparar esa zona dañada. Y obviamente si todas estas líneas de reparación también son vencidas, estamos obviamente susceptibles de tener una eventual úlcera en la mucosa gastroduodenal, ¿no? Y miren este cuadrito, lo bien que nos ayuda hablando de la patogenia, ¿sí? Hablando de la edad. ¿En qué edad se presenta la úlcera gástrica duodenal? Hemos dicho, muchachos. ¿Quién se acuerda?
Empezaremos por eso. La duodenal es más frecuente en jóvenes o en mayores, hemos dicho. Siempre en jóvenes, no se olviden. La úlcera duodenal es frecuente en personas jóvenes, 25, 30, 45 años, hasta los 45 años. Algunos médicos indican hasta los 50. Pero la gástrica es mucho más frecuente en personas de edad avanzada, más en 60, 55, 60 o 70 años. ¿Estamos de acuerdo? Hablando de las células parietales, ¿cómo están las células parietales en la úlcera gástrica? ¿Normales o disminuidas? ¿Sí? Pero en las duodenales, ¿cómo están las células parietales? Aumentadas 10 a 20 veces de lo normal. Es por eso que el paciente con úlcera duodenal es hipersecretor de ácido clorhídrico y obviamente eso le está condicionando esta patología, ¿no? ¿Cómo está la secreción ácida basal nocturna en la úlcera gástrica? ¿Normal o disminuida en la gástrica? En la duodenal aumentada. ¿Cómo está la secreción ácida máxima en la gástrica? Normal o disminuida, y en la duodenal siempre aumentada, ¿sí? En la úlcera gástrica, ¿cómo está la defensa de la mucosa? ¿Sí? En la úlcera gástrica está disminuida, ¿sí? En la duodenal predominan los factores de agresión, eso no olvidarse. Hablando un poquito de la relación de la úlcera gástrica y duodenal, la relación en la úlcera gástrica, según algunos estudios, es mayor al 80% y en la duodenal 60 al 70%. Según algunos otros estudios, es mucho más frecuente el HP en la duodenal que en la gástrica. Esto dependerá del estudio que se ha hecho en una zona geográfica determinada, ¿sí? Hablando de la gastrina sérica postprandial en la úlcera gástrica, ¿cómo está la gastrina sérica postprandial? No tiene demasiada relevancia, pero en la duodenal está aumentada. El vaciamiento gástrico, ¿cómo está en la úlcera gástrica? El vaciamiento está alterado, ¿sí? Está alterado, es por eso de que esto condiciona mayor carga de ácido clorhídrico en la mucosa gástrica, es decir, hay un retardo en el vaciamiento del contenido del estómago, es por eso de que al haber mayor carga de ácido en la mucosa gástrica, el paciente está susceptible de tener una úlcera gástrica. ¿Y cómo está el vaciamiento gástrico en la úlcera duodenal? Aumentado, es decir, el estómago vacía rápidamente su contenido hacia el duodeno y esto condiciona mayor carga ácida a nivel del duodeno y el paciente es susceptible de tener más una úlcera duodenal que una úlcera gástrica. ¿Y cómo está el pepsinógeno en la úlcera gástrica? Aumentado y en la duodenal aumentado. Hablando un poquito de clasificaciones, ¿sí? Vamos a hablar de clasificaciones de enfermedad ulcerosa péptica. Tenemos según su localización. Puede ser, entonces, puede ser úlcera gástrica, duodenal, esofágica, en el tercio distal del esófago, en una úlcera marginal o de boca anastomótica y en un divertículo de Meckel, como habíamos hablado, ¿no? Otra clasificación, según su actividad. Y según la actividad tenemos la clasificación de Sakita. Miren, y esta es la clasificación de Sakita, ¿no? Clasifican A, H y S. Por ejemplo, tenemos, ustedes reportan un informe de una endoscopía y les reporta el paciente tiene un A2. Hay edema marginal y ese edema forma un anillo edematoso a nivel de la úlcera. Eso quiere decir una A1, margen edematizado, una H1, convergencia de pliegues con depósito central de fibrina delgada, H2, base o depósito de fibrina formado una película fina, predomina en el área cicatrizal, y un S1, cicatriz roja, área deprimida, convergencia de pliegues sin fibrina, y S2, cicatriz blanca. Ahí están las imágenes donde pueden ver ustedes las características de Sakita, ¿no? Otra clasificación, de acuerdo a la actividad, al grado de sangrado. Y tenemos la clasificación de Forrest, clasificación endoscópica de la úlcera sangrante según Forrest. Nos informa sobre la actividad del sangrado, si ya está cicatrizada la úlcera o está en fase de cicatrización o está con sangrado activo. Y tenemos un grado 1, 2 y 3. El grado 1, por ejemplo, ustedes reciben una endoscopía, tiene un Forrest 1B, quiere decir de que hay hemorragia activa con sangrado babeante, venoso. Un grado 1A, hemorragia activa con sangrado a chorro, arterial, puede haber, ¿sí? Grado 2, hemorragia reciente, lesión con vaso visible. Grado 2B, hemorragia reciente, lesión con coágulo adherido. 2C, hemorragia reciente, lesión con mancha pigmentada. Y un 3, úlcera sin estigma de sangrado. Ahí pueden ver las imágenes, ¿no? Vamos a ir viendo más adelante otras imágenes. Otra clasificación de las lesiones producidas en la mucosa gastroduodenal. Podrán ser irrelevantes. Irrelevantes, grado 1, son solamente petequias y equimosis. Grado 2, erosiones. Grado 3, y las relevancias son de grado 3, úlcera gástrica duodenal. Grado 4, hemorragia digestiva.
o perforación gastroduodenal. Es decir, el grado 4 se trata básicamente de complicaciones de la enfermedad ulcerosa péptica, ¿no? Ya hemos hablado cuántas clasificaciones, 3, ¿no? De acuerdo a su localización, de acuerdo a su actividad, de acuerdo a la actividad del sangrado. Y ahora vamos a hablar de la clasificación de Johnson para úlceras gástricas, es decir, ¿qué nos indica la clasificación de Johnson? La localización que tienen las probables úlceras en la mucosa gastroduodenal. Tipo 1, la lesión está en la incisura angular, ¿sí? Como se puede ver ahí. Grado 2 está asociada con una úlcera duodenal, es decir, hay doble, ¿no? Doble lesión, ¿no? Tipo 3, prepilórica, que es la más frecuente. La tipo 3, habitualmente la más frecuente, úlcera prepilórica o antral. La tipo 4, lesión del fondo gástrico, como se puede ver ahí. Y tipo 5, úlceras múltiples. Y ahora vamos a ver un poquito de la fisiopatología de la úlcera duodenal y la úlcera gástrica, ¿sí? Obviamente, vamos a hablar de cuáles son los elementos principales que hay que considerar en cada tipo de úlcera en particular. Y hablamos de la úlcera duodenal, ¿sí? En la úlcera duodenal se dice que predominan los factores agresivos, eso nunca olvidar, ¿sí? Y la integridad de la mucosa está garantizada a través del funcionamiento normal de un mecanismo formado por 3 líneas de defensa. Está formado por la barrera de moco bicarbonato, la defensa intrínseca del epitelio y el flujo sanguíneo mucoso, ¿no? Obviamente, además de estas 3 fases de reparación celular, tenemos la capacidad de restitución del epitelio, el crecimiento epitelial y la reparación de pérdidas de sustancia. ¿Qué es importante en la úlcera duodenal? Para entender lo que pasa en la úlcera duodenal, esto. El paciente es hipersecretor de ácido y pepsina. Miren, es necesario de que haya concentración de ácido mayor incrementado para la producción de una úlcera duodenal, ¿no? Una tercera parte de los pacientes con úlcera duodenal son hipersecretores de ácido. Y no olvidarse en la úlcera duodenal de que esta se presenta habitualmente en personas jóvenes, 25, 30, 35, 45 años. ¿Están de acuerdo? La úlcera duodenal por Aines es muy rara, es probable si existe mucho ácido. Y los antisecretores y cirugía que consiguen inhibir la producción de ácido son efectivos para la cicatrización de la úlcera, ¿no? También al hablar de úlcera duodenal, además de la secreción de ácido y pepsina, es importante la motilidad gastroduodenal. ¿Cómo tendrá que estar la motilidad gastroduodenal? Tiene que haber un vaciamiento rápido del contenido gástrico, lo que va a condicionar una mayor carga ácida a nivel del duodeno, y es por eso que la lesión que predomina en este paciente es a nivel del duodeno. Por eso indica acá, un vaciamiento rápido del contenido gástrico en el duodeno podría condicionar mayor carga ácida a ese nivel, ¿no? Y todos los factores de agresión, como la secreción ácida, los AINES, el HP, van a debilitar estos mecanismos, favoreciendo la úlcera, ¿no? Hablando un poquito de la fisiopatología de la úlcera duodenal, miren, en resumen, todo esto es lo que va a ocurrir. El número de células parietales gástricas y secreción de ácido y pepsina está incrementado, ¿sí? Va a haber exacerbación de la respuesta secretora al estímulo con el alimento, elevada secreción basal diurna y nocturna de ácido clorhídrico. Eso es otra característica. Aumento de la gastrina sérica basal. En cerca del 50% de los pacientes con úlcera duodenal, el pepsinógeno 1 también está elevado y el vaciamiento gástrico está acelerado en este paciente, como habíamos comentado, aunado a la disminución en la producción de prostaglandinas. Todo esto es lo que le pasa al paciente desde el punto de vista fisiopatológico. Y ahora hablamos de la fisiopatología de la úlcera gástrica, lo contrario, ¿no? ¿Sí? Ese es el resultado de una suma entre factores de agresión y de defensa. Cuando dominan los factores de agresión, hemos dicho que el paciente habitualmente tiene una úlcera duodenal, pero cuando fracasan los mecanismos defensivos, se va a producir habitualmente una úlcera gástrica, ¿no? Ambas localizaciones de úlceras van a compartir los factores etiológicos, pero las úlceras por AINES son más frecuentes en el estómago, eso nunca olvidarse, ¿no? Y no olvidar la asociación que existe entre gastritis difusa antral y úlcera péptica, que es conocida. En la úlcera duodenal, la gastritis asociada es antral, difusa y no atrófica, ¿no? Y en la úlcera gástrica, la gastritis habitualmente es multifocal con adelgazamiento en parches de la mucosa gastroduodenal de predominio antral, atrófico, lo contrario que ocurre con el anterior tipo de úlcera y con zonas de metaplasia intestinal, ¿no? Y otra característica bastante importante de la úlcera gástrica es de que tiene bastante asociación con AINES y con aspirina, por la ingestión de AINES y aspirina, ¿no? Entonces,
Esta va a ser una característica propia. Los mecanismos patogénicos son de tipo local y sistémico, relacionados con la capacidad de los AINES de interferir en el metabolismo de las prostaglandinas y por ende en la integridad de los mecanismos de defensa, ¿sí? Otra característica de la gástrica, el tabaco, ¿sí? Tiene mucha relación con la úlcera gástrica, incrementa la carga ácida en el duodeno, disminuye la secreción pancreática de bicarbonato, disminuye el flujo sanguíneo local y la síntesis de prostaglandinas. Entonces, todo esto nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Estos son los factores que intervienen más en la gástrica y los anteriores en la duodenal, ¿no? Y vámonos al cuadro clínico. Esto no es demasiado complicado. ¿Con qué síntomas viene el paciente? Se va a caracterizar el cuadro clínico porque es muy intenso en el 17% de los casos, es decir, el paciente viene muy sintomático en el 17% de los casos, 17% asintomáticos. Imagínense, el paciente no tiene muchos síntomas y puede tener una úlcera. ¿Qué les parece? Con síntomas clásicos en el 66% de los casos. ¿Cómo es el dolor? El dolor es típico, urente, pero el paciente, lo que les decía, encuentra relación con los alimentos, tiene hambre dolorosa o molestia referida al epigastrio. A veces dolor espasmódico gravativo que calma con la ingesta de leche o alcalinos, lo que les decía, relación con los alimentos, ¿no? O alcalinos antisecretorios o alimentos blancos, ¿no? Lo característico de la úlcera duodenal, vamos a hablar de la duodenal, es que el dolor, lo que les decía, al hablar de la clínica hay que acordarse de semiología, ¿no? La cronología del dolor en la úlcera duodenal y la cronología del dolor en la úlcera gástrica. ¿Quién se acuerda de ustedes la cronología del dolor en la úlcera duodenal y en la úlcera gástrica? ¿Alguno de ustedes se acuerda, muchachos? Bueno, en la úlcera duodenal lo característico es que el dolor disminuye con la ingesta de alimentos. Es aquel típico paciente que viene a la consulta, dice, doctor, despierto a las 5 o 6 de la mañana con un intenso dolor en la boca del estómago, en el epigastrio, ¿sí? Me arde, me quema, voy al refrigerador, tomo leche o ingiero algún alimento y me calma. Este paciente a las 5 o 6 de la mañana es el pico máximo de secreción de ácido clorhídrico en su organismo, estaba hipersecretando ácido, por eso le ha empezado a doler, ha ingerido algún alimento y ese alimento está actuando como tampón o neutralizador del exceso de hiperacidez y por eso le ha calmado. Este paciente probablemente tiene más una duodenal que una gástrica. Eso es lo que hay que pensar. Es por eso que decimos que el dolor disminuye con la ingesta de alimentos y aumenta cuando aquellos han sido eliminados y ya no tamponan o neutralizan el ácido gástrico. Además, suelen ser más intensos en la madrugada, lo que les decía, pico de secreción fisiológica más elevado de ácido no tamponado. ¿Y qué pasa en la úlcera gástrica? Lo contrario, ¿no? El dolor de tipo ardor empeora después de ingerir alimento. Entonces, ¿cuál es la cronología en la duodenal? Dolor, ingesta de alimento y calma. ¿Cómo es la cronología en la úlcera gástrica? Ingesta de alimento, dolor y posterior calma. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que le... Ingesta de alimento, el paciente ingiere alimento, le duele y obviamente posteriormente le calma. Eso es lo que pasa en la gástrica, ¿no? Hablando un poquito de la localización del dolor, obviamente es típico localizado en epigastrio. Habitualmente no se irradia, pero puede irradiarse sobre todo cuando ya está habiendo complicaciones, como una úlcera, por ejemplo, penetrante, una úlcera de cara posterior penetrante a cara anterior de páncreas. Atípicamente se puede referir hacia ambos hipocondrios o ser transfictivo a dorso. Hablando del ritmo, en general, en la úlcera duodenal, el dolor aparece con el ayuno. Eso no debemos olvidarnos. En la duodenal, el dolor aparece con el ayuno, ¿sí? Siendo mayor en el ayuno prolongado. De ahí que esta pueda despertar a la persona al amanecer y aliviar con la ingesta de alimentos, lo que habíamos comentado, ¿no? En la úlcera gástrica reaparece con la ingesta de alimentos y se asocia a náuseas y vómitos. Y en complicaciones, cuando el paciente está teniendo complicaciones de la enfermedad ulcerosa, el ritmo se pierde, ¿no? La periodicidad. En la enfermedad ulcerosa péptica vemos que el cuadro clínico se presenta por temporadas, es decir, es variable de 15 a 45 días. ¿En qué temporada se presentará entonces la enfermedad ulcerosa péptica? Cuando el paciente habitualmente tiene mayor estrés, cuando está preparando sus exámenes, cuando está preparando una defensa de una tesis. Por eso decimos que tiene periodicidad, alternando con periodos asintomáticos, ¿no? Hablando de la intensidad,
no se relaciona con la gravedad de la enfermedad. Eso quiere decir de que muchos pacientes tienen una úlcera gigante y tienen pocos síntomas. Y un paciente que tiene una pequeña úlcera y está muy sintomático, entonces no se relaciona la intensidad con la gravedad de la enfermedad. Incluso las complicaciones como la hemorragia disminuyen el dolor al actuar la sangre como tampón. La perforación puede exacerbar el dolor. Otros síntomas acompañantes, además de lo que hemos comentado, son náusea, vómito, más en la úlcera gástrica, también pirosis puede tener, el típico ardor retroesternal, el estreñimiento, la litosis y alorrea, anorexia, pueden estar acompañando a la enfermedad ulcerosa. Y la exploración física en pacientes ulcerosos no denota muchos datos clínicos, solamente dolor a la palpación profunda a nivel del epigastrio. Y ante la sospecha de una enfermedad ulcerosa péptica, ¿cómo vamos a planificar nuestra estrategia diagnóstica? Obviamente con exámenes complementarios de diagnóstico, ¿no? Ante la sospecha, mediante una anamnesis cuidadosa y los antecedentes del paciente, debemos planificar la estrategia diagnóstica para diferenciar si es una dispepsia, un mal funcionamiento solamente, un cuadro neoplásico, tomar en cuenta antecedentes de ingesta de AINES, hábito tabáquico y alcohol, edad, ¿no? Existencia o no de Helicobacter pylori. ¿Y qué vamos a solicitar? Obviamente le haremos una endoscopía, ¿no? Para ver localización, características de la úlcera, diagnóstico diferencial, nos sirven para tomar en cuenta bastantes datos, ¿no? Es la exploración más sensible y específica, se logra el diagnóstico en el 95% de casos, nos brinda datos y características morfológicas del nicho, que se llama nicho de Haudet, el nicho de Haudet, que es el lugar donde está la úlcera, nos brinda datos sobre si es benigna, una úlcera benigna o maligna, benigna, bordes netos y fondo regular, una maligna, bordes mamelonados, irregulares, base nodular o irregular, ¿no? Y aquí está una imagen de una endoscopía con un endoscopio flexible en la región prepilórica que está pudiendo ver fácilmente, está pudiendo enfocar fácilmente, ya no solamente una gastritis. Miren, es una úlcera gigante de estómago. ¿Por qué digo una úlcera gigante de estómago? Porque es una úlcera crónica de una profundidad considerable, tiene bordes bastante edematosos. ¿Y qué me llama la atención? Ya no es solamente inflamación. Hay pérdida de tejido o solución de continuidad en ese segmento del estómago que ha sido afectado por esta patología, ¿no? Aquí vemos las úlceras de estrés que habíamos visto, son úlceras múltiples, como habíamos comentado, localizadas en varias partes de la mucosa gastroduodenal, ¿no? Igual en la siguiente vemos úlceras en la región del duodeno, ¿no? Otra cosa que podemos ver con la endoscopía, los pliegues mucosos, si estos convergen hacia el nicho ulceroso es benigna, si se borran en la periferia del nicho puede ser maligna. ¿Cuál es la gran ventaja de la endoscopía? De que realiza biopsias, ¿no? Y obviamente una muestra de biopsia es tomar una pequeña muestra de tejido para mandarle a estudio histopatológico y determinar qué tipo de tejido tiene en esa zona el paciente y la asociación con qué tipo de gastritis también puede tener, ¿no? Entonces, con dos objetivos, primero buscar la presencia del HP y luego de descartar malignidad, además de ver una eventual metaplasia, displasia y grado de inflamación. Aquí vemos igual un paciente que se está haciendo una endoscopía, ¿sí? Y miren, y aquí ya vemos bastantes úlceras, miren, vemos en la primera imagen una úlcera, ya no es solamente solución de continuidad. ¿Y qué me llama la atención? Además de la úlcera, el paciente tiene una mucosa en empedrado, es decir, la mucosa del estómago está completamente edematizada, eritematosa, está friable seguramente al contacto, ¿no? Esta es una gastritis típica, igual en la segunda, miren, una úlcera crónica, se puede ver que es mucho más profunda, ¿se acuerdan que las crónicas hemos dicho que son más profundas, ¿no? Los bordes más edematosos también tienen asociación con gastritis, ¿no? Hay la presencia de fibrina en la parte media, que es tejido de cicatrización, ¿no? Igual vemos otra úlcera asociada con gastritis. En la siguiente igual otra úlcera en la región prepilórica, en la pared lateral que está cubierta de fibrina en el centro, los bordes están edematosos y obviamente esta también está asociada a grados variables de gastritis. Miren lo bien que se ve. La mayor parte de la región prepilórica, es decir, sería un Johnson 3, ¿se acuerdan, no? De la clasificación de Johnson nos sirve para ver la localización, ¿no? Aquí vemos una úlcera antral del nicho inactivo cubierta por fibrina en la vecindad de la cisura angularis, de la incisura angularis, ¿no?
Y obviamente ante ya el diagnóstico de una enfermedad ulcerosa, una de las primeras cosas que debemos pensar hacer es ver si existe o no el HP, ¿no? Y para ver si existe o no el HP, ¿qué vamos a hacer? Hemos dicho, pruebas invasivas o no invasivas, ¿se acuerdan? Ya lo hemos comentado en HP, en gastritis aguda también, las invasivas por endoscopía y las no invasivas sin endoscopía, ¿no? ¿Y cuáles tenemos? El test rápido de la ureasa, ¿no? Se recomienda tomar 2 biopsias, de preferencia para la incisura angular. Esto ya lo hemos visto, solamente lo vamos a comentar. Podemos hacer un estudio histológico, serología, ¿no? Aquí vemos una úlcera gigante de estómago en la región prepilórica, diagnosticada por el endoscopio. ¿Y qué nos llama la atención? Que además de la úlcera, esta úlcera está activa, porque vemos también sangrado alrededor de la úlcera, lo que nos habla de que esta úlcera ha estado ocasionando una hemorragia digestiva alta en el paciente, ¿no? Porque hay datos de sangrado activo, ¿no? Y aquí están las pruebas para el HP, su sensibilidad y especificidad de cada una de ellas. Esto ya lo hemos comentado en el tema correspondiente. Y en determinado momento, para el diagnóstico de la enfermedad ulcerosa péptica, se utilizó bastante la radiología. Había muy buenos criterios para el diagnóstico de la enfermedad ulcerosa péptica. Obviamente, este estudio ha sido relegado porque actualmente se hace más endoscopía, ¿no? Ha sido desplazada a segundo plano, superada ampliamente por la endoscopía, en su momento útil para el diagnóstico de la úlcera gastroduodenal, ¿no? Utilizando el doble contraste con aire y vario del esófago, estómago y duodeno. La técnica consiste en buscar datos radiológicos, como ser presencia del nicho ulceroso, que va a corresponder al depósito de bario en la base de la úlcera. Se buscaba características morfológicas del tamaño, detalles del fondo, bordes de la lesión para ver si es maligna, benigna, ¿no? Ver presencia de pliegues convergentes a la lesión para ver si la lesión, como les decía, es por una neoplasia o es benigna. También ver retracciones cicatrizales a nivel de la curvatura menor, bulbo duodenal, secundarias a la presencia de la úlcera, ¿no? Obstrucción de la luz y aumento del tamaño de la víscera, secundarias a una eventual úlcera duodenal o puede haber combinación de úlceras en el píloro y en el duodeno que condicionen estenosis a ese nivel y el paciente va a tener lo que se llama síndrome pilórico o síndrome de gastroectasia. Por eso decimos que se podría valorar obstrucción de la luz y aumento del tamaño de la víscera, ¿no? Aquí están algunos otros signos, ¿no? Depósitos de bario, se podía buscar el nicho ulceroso por fuera del contorno gástrico, pliegues que confluyen de manera simétrica hacia el cráter de la úlcera, collar radiolúcido, una serie de características. Como les decía, ya este estudio ha sido relegado ampliamente superado por la endoscopía, ¿no? Aquí están signos directos, indirectos que se podía valorar, ¿no? Y pruebas de laboratorio, como habíamos hablado, ya lo hemos comentado, ¿no? En realidad no son necesarias para el diagnóstico, pero en caso de sospecha de, por ejemplo, de síndrome de Zollinger-Ellison, como etiología de la enfermedad ulcerosa péptica, podemos solicitar gastrinemia basal y quimismo gástrico para confirmar el diagnóstico, ¿no? No olvidar que en el Zollinger-Ellison hay un tumor pancreático de células no beta secretor de gastrina. El paciente tiene mayor cantidad de gastrina circulando en su torrente sanguíneo, ¿no? Y podemos pedir también, ante la sospecha de ingestión de AINES no reportado por el paciente, podemos solicitar salicilatos en sangre por cromatografía de alta presión, así se llama, o test de tromboxano, que detecta el consumo de aspirina en los últimos 6 días, ¿no? También podemos hacer el test del aliento, ¿sí? Con urea marcado con carbono 13 o 14, ya lo hemos comentado en qué consiste, y siempre tener alternativas de diagnóstico diferencial, ¿no? Siempre tener alternativas diagnóstico diferencial, podemos hacer el diagnóstico con reflujo gastroesofágico atípico, enfermedad de vía biliar, pancreatitis aguda, colecistitis, rotura esofágica, vólvulo gástrico, rotura de aneurisma aórtico, ¿no? Las complicaciones que puede tener el paciente: penetración, hemorragia digestiva alta, puede tener perforación y estenosis del píloro, ¿no? Entonces, penetración quiere decir de que una úlcera del estómago puede penetrar a un órgano vecino, puede afectar a un órgano vecino. Hemorragia digestiva alta, que es la más frecuente, es decir, la úlcera erosiona un vaso de la mucosa gastroduodenal y produce sangrado. Perforación, la úlcera afecta a todas las capas del estómago donde estaba la úlcera y se perfora. Y en el lugar donde estaba la úlcera, esa úlcera al cicatrizar puede determinar una estenosis. Por ejemplo, si era una úlcera en el píloro, puede estenosar esa zona y obviamente tener el paciente lo que se llama el síndrome pilórico o síndrome de gastroectasia,
¿no? Aquí está una úlcera en la región prepilórica con coágulos y también con sangrado activo. Miren cómo está sangrando, el sangrado es a chorro, ¿no? Miren cómo está saltando la sangre. Este paciente seguramente va a tener datos de hemorragia digestiva alta manifestado por hematemesis, ¿no? Las complicaciones ya lo habíamos comentado, aquí están todas las complicaciones que habíamos comentado, y el tratamiento es médico y quirúrgico. ¿Cuáles son las pautas del tratamiento médico? Obviamente, tener una dieta específica y controlada, blanda, blanca y fraccionada en el paciente, sobre todo blanda, blanca. No puede el paciente, por ejemplo, consumir alcohol, tabaco, bebidas, comidas irritantes, ajíes, condimentos, ahogados, carbohidratos están contraindicados, es decir, mucho pan, muchas masas, todo eso está contraindicado. Cambio de hábitos, no fumar, no tomar, lo que les decía, no bebidas alcohólicas, no bebidas con gas, no cítricos, ¿no? Tratamiento farmacológico, están indicados los bloqueantes H2, todos los que ustedes se acuerdan, la cimetidina, ranitidina, rabetidina, ¿no? Y los inhibidores de la bomba de protones, que son 6, ¿se acuerdan? El lansoprazol, el pantoprazol, el esomeprazol, el rabeprazol, el dexlansoprazol, ¿se acuerdan, no? También están indicados antiácidos, ¿no? Antiácidos, como el hidróxido de aluminio, ¿no? Hasta hacer el diagnóstico sobre todo el conocido Bonagel Plus, protectores de la mucosa, el conocido sucralfato, que viene con el nombre de Gastrum, de laboratorios Terbol, o con el nombre de Ulcogant, de laboratorios Merck, que están indicados, fármacos anti-helicobacter, siempre tomarlos en cuenta. Obviamente, si vemos de que el paciente tiene úlcera por la presencia del HP, hay que hacer un tratamiento erradicador contra el HP con fármacos anti-helicobacter, y si no mejora el paciente, estará obviamente candidato para tratamiento quirúrgico, ¿no? Y el tratamiento, aquí está, es reconocido que más del 90% de las úlceras duodenales y 80% de las gástricas son causadas por HP. El médico, dieta, restringir alimentos que ocasionen molestia en el paciente, no grasas porque retrasan el vaciamiento gástrico también, no irritantes, ocasionan inflamación, no alcohol, café, tabaco, AINES, obviamente no, abstenerse de fármacos ulcerogénicos como AINES, corticoides, reserpina y potasio. Se dice que los corticoides por sí solos no provocan daño en la mucosa gastroduodenal, pero sí, cuando están asociados a los AINES, son capaces de provocar una úlcera péptica en la mucosa gastroduodenal, ¿no? Dieta blanda, blanca, fraccionada con 5 o 6 comidas al día, variada, equilibrada. Antiácido está indicado, como habíamos comentado, bloqueantes H2, sí. Aquí están, cimetidina, ranitidina, famotidina, nisatidina, roxatidina, todas estas podemos utilizar. Los efectos adversos pueden ser diarrea, náuseas, vómitos, mareos, ¿no? Y la ranitidina y famotidina pueden tener efecto antiandrogénico, impotencia y ginecomastia, ¿no? Eso no olvidarse. Esto ya lo hemos comentado, ahí están las dosis de los medicamentos que hemos comentado con su dosis de inhibición de la secreción ácida gástrica, ¿no? También podemos utilizar los inhibidores de la bomba de protones, la enzima ATPasa, situada en el polo apical de la célula parietal, responsable de la excreción final de hidrogeniones a la luz de los canalículos. ¿Qué buscamos al paciente darle omeprazol, por ejemplo? El bloqueo de esta enzima va a llevar a una potente inhibición de la secreción ácida basal o mediada por cualquier estímulo, ¿no? Ahí están los que tenemos: omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol y dexlansoprazol. Ahí están los medicamentos que tenemos en el mercado, más sus dosis de inhibición de la secreción ácida gástrica, ¿no? Antiácidos podemos utilizar en base a sulfato o hidróxido de aluminio y magnesio para controlar los síntomas. Tomar en cuenta de que si se lo toma este medicamento por tiempo prolongado provoca estreñimiento, ¿no? Indicarle eso al paciente para que consuma también alimento estimulante para contrarrestar este efecto adverso, ¿no? ¿Sí? Protectores de la mucosa, sucralfato, el magaldrato, subcitrato o subsalicilato de bismuto coloidal, hexamato de zinc, son protectores de la mucosa. Y siempre como protector también tomarlo en cuenta el misoprostol, ¿no? El conocido Cytotec, 200 miligramos cada 6 horas por 7 a 10 días, cuando la causa de la enfermedad ulcerosa péptica haya sido el consumo exagerado de AINES, ¿no? Fármacos anti-helicobacter, obviamente habrá que darle al paciente tratamiento con antibióticos para erradicar al HP de la mucosa gastroduodenal. Ya hemos hablado hasta cansarnos de los esquemas en las anteriores clases, ¿no? Podemos utilizar todos estos: clarito, amoxicilina, nitroimidazoles, tetraciclina, bismuto coloidal. Las pautas de tratamiento las hemos comentado, ¿no? Todo esto ya lo hemos comentado. Y si el paciente, a pesar de todo,
lo que hemos hecho no mejora, es candidato a tratamiento quirúrgico y solamente está relegado a la cirugía las situaciones concretas como complicaciones o hemorragia, estenosis y perforaciones a nivel del estómago, ¿no? También se puede hacer al paciente las conocidas vagotomías. Existen distintos tipos de vagotomía supraselectiva, selectiva, consisten básicamente en seccionar el nervio vago, ¿no? ¿Por qué? Al seccionar el nervio vago, qué vamos a obtener? Obviamente una franca disminución de la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales, ¿no? Consiste en hacer una secreción de los nervios implicados en la secreción ácida, manteniendo el nervio de la Target, ¿no? Esto lo van a ver más con sus profesores de cirugía, lo vamos a pasar rápido. Podemos hacer una vagotomía troncular, ¿no? Bilateral más piloroplastia, consiste en seccionar ambos nervios vagos antes de su ramificación en el esófago distal, dado que denerva el tubo digestivo, debe asociarse a una técnica que asegure el vaciado gástrico, ¿no? Aquí están las distintas técnicas. También podemos hacer al paciente una Billroth 1 o Billroth 2, aquí está una Billroth 1, que consiste en una gastroduodenoanastomosis. O podríamos hacerle al paciente una Billroth 2, que consiste en una gastroyeyunoanastomosis. También podemos hacerle una gastroyeyunoanastomosis en IDE-RUX, o gastroyeyunostomía en IDE-RUX, también se llama. Ahí está la técnica quirúrgica. En esta se ha hecho una asa de Braumas, es una alternativa de una técnica complementaria. Complicaciones, úlceras recurrentes, síndrome del antro retenido, síndrome del remanente gástrico pequeño, síndrome de asa eferente, síndrome por reflujo biliar, síndrome del asa eferente, dumping, algunos más, ¿no? ¿Y cuál sería una de las mejores prevenciones para la enfermedad ulcerosa péptica? Obviamente, prevenir la infección por HP, que depende de las autoridades de saneamiento ambiental, ¿no? Ustedes han escuchado en nuestro país o en algún país que existe alguna programa, alguna política de salud para erradicar al HP, no hay, ¿no? Que depende de las autoridades de saneamiento ambiental, dependiente de la alcaldía municipal y políticas de salud del ministerio, ¿no? Vacunación contra HP sería lo ideal, no hay. Uso de inhibidores selectivos de la COX-2 cuando el paciente requiere AINES, ¿no? Que no dañan la mucosa. Y bueno, este es el temita de enfermedad ulcerosa péptica, así tocaría comentarles. ¿Alguna pregunta, muchachos? Cualquier pregunta estamos para responder. Hola. Hola. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? Doctor, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Te escucho bien, dime. Bueno, doctor, tenía la duda si tenemos que evitar los AINES, un paciente que tenga cualquier tipo de dolor, por decirle un dolor de muelas, y esté utilizando, por ejemplo, un ibuprofeno o ketorolaco, que es más recomendable, de igual manera va a tener un efecto sobre las prostaglandinas. Y si lo va a hacer de tiempo prolongado ese tratamiento antes de ir, digamos, al dentista, doctor, podría también tomar omeprazol para prevenir que se produzca una úlcera. Sí, eso es habitualmente lo que hacemos. Cuando el paciente tiene antecedente de patología gástrica, gastritis o úlcera péptica, entonces eventualmente se puede dar al paciente la INEP con un inhibidor de bomba de protones, pero lo mejor sería en este caso, si el tratamiento va a ser muy prolongado, darle un medicamento inhibidor de la COX-2, ¿no? Como el celecoxib o el robecoxib, que son mucho menos gastrolesivos que los AINES habituales, ¿no? De uso habitual. Entonces, eso es lo que podrías hacer. Utilizar un inhibidor de la COX-1 o COX-2, el robecoxib o el celecoxib, ¿no? O sea, que daña mucho menos la mucosa gastroduodenal y valorando si el problema que tiene el paciente es muy fuerte, también se puede asociar con inhibidores de la bomba de protones. Eso es lo que hay que hacer. Está bien, doctor. Y una consulta más, doctor. ¿Durante cuánto tiempo entonces podríamos prolongar? O sea, ¿puede tomar más que todo ese protector gástrico o continuar, perdón, doctor, si no utilizamos los inhibidores del COX-2, prolongar el uso de los protectores gástricos?
El tiempo va a depender del tratamiento que esté recibiendo el paciente. Vos sabes, los antibióticos habitualmente, la regla indica utilizar 5, 7 días hasta 10 días, ¿no? Entonces, durante el tiempo que utilice el medicamento, el paciente se recomienda que también se proteja el estómago para evitar el eventual daño, es decir, con bloqueantes H2, inhibidores de la bomba de protones, y también con protectores de la mucosa gástrica. En este caso sí se recomienda también, además de los inhibidores, le puedes dar un protector de la mucosa, por ejemplo, como es un sucralfato, ¿no? El que viene con el nombre de Ulcogant, de Laboratorios Merck, o Gastrum, de Laboratorios Terbol. Una cuchara después de los alimentos. Eso es lo que puedes hacer. Ah, está bien, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor, una pregunta. ¿Qué pasaría, digamos, si el principal factor responsable de la no cicatrización de una úlcera péptida, en este caso, cuál podría ser este principal factor? Lo que se ha demostrado actualmente, lo que se sabe actualmente, por qué hasta hace 20 años el paciente solamente con úlcera péptica o gastritis, con el tratamiento instaurado, con el tratamiento que le dábamos, mejoraba, pero no cicatrizaba sus lesiones en el tubo digestivo, en el estómago y en el duodeno. ¿Por qué? Por la presencia del HP. Uno de los principales factores que rompe el equilibrio entre los factores defensivos y los agresivos es el HP. Es decir, ahora que le damos al paciente tratamiento erradicador contra el HP, o sea, erradicamos a esta bacteria de la mucosa gastroduodenal, el paciente habitualmente sí cicatriza sus úlceras. Es por eso que, por la grandeza de este descubrimiento, a los médicos Robin Warren y Marshall se les ha dado el premio Nobel de Medicina, imagínate, por la grandeza de su descubrimiento, al haber podido cultivar y aislar a esta bacteria y demostrar su presencia en el estómago y en el duodeno. Entonces, eso esa es la respuesta a tu pregunta. Está bien, doctor. Y una consulta más. Eh, con relación en las úlceras gástricas, la ubicación frecuente, ¿por qué suele ser más en la región antropilórica? Se dice que la región prepilórica es por la irrigación. Se habla de la irrigación. En esta zona la irrigación sería mayor, ¿sí? Sobre todo por la arteria gastroduodenal. Hay una arteria que se llama la gastroduodenal, entonces se habla de que, es muy buena tu pregunta, ¿no? Siempre nos hemos preguntado, ¿no? Nosotros, tú sabes que yo soy cirujano, nosotros cuando operamos complicaciones de las úlceras pépticas, es decir, como perforaciones, seguramente el 80% o 90% de las úlceras perforadas que operamos en la región prepilórica. Johnson 3, o sea, es muy raro en otra localización. Y siempre nos hemos preguntado también por qué. Se habla de que la localización sería, o la irrigación sería uno de los factores principales para que la mayor frecuencia de localización de la úlcera sea en la región prepilórica. Muchas gracias, doctor, por el aclaramiento. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? Listo, han debido ver ya el cronograma, si no me equivoco, nuestro examen nos toca entre el 21 o 23 de junio, si no me equivoco. Entonces, vayan revisando sus temas también, muchachos, no acumulen mucha materia porque estudiar varios temas al mismo tiempo es medio complicado, ¿no? Entonces, nosotros estamos con muy buen ritmo de avance de temas. Hasta ahora ya tenemos si no me equivoco, 12 temas avanzados con este tema de enfermedad ulcerosa péptica. La siguiente clase vamos a ver hemorragia digestiva alta, que es hemorragia digestiva alta varicosa y no varicosa. Son complicaciones ya de la enfermedad ulcerosa péptica. Entonces, luego de eso vemos cáncer gástrico. Después de ver hemorragia digestiva alta varicosa y no varicosa, vemos cáncer gástrico y hemos terminado patología gástrica. Ya pasamos a temas misceláneos, es decir, a otras patologías como cáncer de colon, vamos a ver enfermedad diverticular de colon, vamos a ver tuberculosis intestinal y peritoneal, amebiasis intestinal, síndrome de intestino irritable, varias patologías que están en su programa. ¿Listo?
Si no tienen ninguna otra pregunta, entonces nos veríamos el día miércoles con Doctor, ustedes. ¿Listo? Hola, doctor, buenas tardes. Una pregunta. ¿El ¿cómo tratamiento está? de recuperación en un Sí. tratamiento quirúrgico, por cuánto sería? El tratamiento es recuperación. ¿A qué te refieres? Del paciente que ha Ah, decidido por un tratamiento quirúrgico, que ha sufrido alguna complicación, ya sea una hemorragia, ya. una perforación. Sí, o sea, no es tan rápido el tratamiento. Mira, nosotros tenemos en el paciente, muchos pacientes, como te decía, que operamos por úlceras perforadas. Entonces, al paciente le hacemos una sutura de la perforación. Puedes hacer una gastrectomía parcial dependiendo de las características de la úlcera, ¿sí? Hacemos solamente una sutura de la úlcera o podemos hacerle las técnicas que habíamos comentado, ¿no? Podemos hacerle una vagotomía selectiva, supraselectiva. Si la úlcera ha provocado mucho daño, eventualmente el paciente es candidato ya a una cirugía mayor que se llama la cirugía de Billroth, ¿no? La Billroth 1 o la Billroth 2. Billroth 1 consiste en una gastroduodenoanastomosis o gastroyeyunoanastomosis. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la recuperación del paciente en las complicaciones de una enfermedad ulcerosa péptica dependerán de la técnica quirúrgica que ha utilizado el cirujano para tratar la úlcera que está presentando el paciente, ¿no? Entonces, si es solamente una sutura, ¿qué es lo que habitualmente nosotros hacemos en un buen porcentaje de casos? El paciente, obviamente, como tiene una sutura en el estómago, está 5 días sin comer y a partir del sexto, séptimo día empezamos la dieta en forma progresiva. Primero dieta hídrica, líquida y después dieta blanda y blanca. Entonces, la recuperación es 10, 12, hasta 14 días. Y si es una cirugía mayor, obviamente es un poco más de cuidado porque se hace ya una sección de una parte del estómago, más vagotomía, más la sección del nervio vago. Entonces, es un poquito más, te hablo de 15 hasta 21 días, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, depende de la técnica quirúrgica que se ha realizado para tratar adecuadamente al paciente. De eso depende la recuperación. Muchas gracias, doctor. Listo, buenas tardes. ¿Alguna otra pregunta?